Vamos a mostrar el teorema ya enunciado, que la composición de dos homotecias casi siempre es una homotecia. Entonces, escribamos las dos homotecias, distinto centro, las razones. Sí, el mismo centro ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Así que estamos pensando el caso de distintos centros. Y esto entonces decimos que casi siempre nos va a dar una nueva homotecia con centro, un nuevo centro que va a estar en la recta que pasa por O1 y O2, por los dos centros, y la razón va a ser el producto de las razones. Esto es cuando el producto de las dos razones es distinto de 1. Ahora, si el producto este fuera igual a 1, o sea, si fueran inversos estos dos números, K1 y K2, en ese caso nos da una traslación. Traslación de un cierto vector B que dijimos algo de cómo era. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar esto. Ya nos habíamos preparado bastante para la demostración con varias cosas. Y una observación, la primera observación sería pensar que cuando uno toma un segmento y le aplica, tomamos por ejemplo A segmento, y le apliquemos la primera homotecia, o sea, la primera de aplicar, que sería la H2. Le llamamos H2 a esta y H1 a esta. Entonces nos va a ir a parar a otro nuevo segmento. Ahora si tenía una longitud, si la longitud de este era A, la longitud del nuevo segmento va a ser K1 por la longitud de A, módulo de K1. Si K1 es negativa, esta va a ser la nueva longitud del segmento, ¿no es cierto? El segmento H2 de A. Este es un segmento. Y si aplicamos H1 ahora, esto nos va a H1 compuesto con H2 de A, esto a nivel longitud. Estamos pensando acá qué pasa con las longitudes. Y entonces esta nos va a parar. Acá puse, perdón, era K2 acá. Módulo de K2. Y acá al aplicar H1 me va a módulo de K1 por módulo de K2 por longitud de A. O sea que es K1 por K2 módulo por la longitud de A. Entonces vemos que esto está cumpliendo lo que era la propiedad 3, o sea, la composición H1 compuesto con H2, que es esto, ¿no es cierto? Satisface la llamada propiedad 3i, que era la de multiplicar, llevar segmentos a segmentos, multiplicar longitudes de segmentos por una constante, toda la longitud de los segmentos. Entonces, ahora hagamos el caso más cortito o sea, el caso genérico es este, cuando el producto este es distinto de uno. Eso pasa casi siempre. Si uno toma al azar homotecias, este es un caso especial. O sea, hagamos primero ese caso especial que es más cortito. Y bueno, entonces, digamos, si K1 por K2 es igual a 1, entonces, ¿qué estaría pasando con las longitudes de segmentos? Entonces, esto sería 1 también. Y por lo tanto, la composición preserva longitudes de segmentos, ¿no es cierto? Preserva longitudes de segmentos. Es decir, ¿qué pasa con las transformaciones? Es decir, preserva distancias. Es decir, H1 compuesto con H2 es una isometría. Es lo que llamamos isometría del plano.
Por lo tanto, vimos el teorema, es una transformación rígida, ¿no es cierto? Por lo tanto, H1 compuesto con H2 es transformación rígida. Bueno, ahora, lo otro que podríamos haber hecho acá dijimos que la composición satisfacía la propiedad 3i. Pero acá hubiera convenido decir un poquito más y es hacer notar que si uno toma una recta, tomamos una recta R, le aplicamos H2, nos va a parar H2 de R, que es una recta, esta es una recta también, una recta R, va a parar a esto, que es paralela a R, ¿verdad? Y ahora si le aplicamos H1, nos va a parar a H1 de H2 de R, que va a ser paralela a H2 de R, que era paralela a R, por transitividad va a ser paralela a R. Entonces, lo que está pasando es que también H1 compuesto con H2 satisface la propiedad que hemos puesto como 2i. Quizás podríamos haber dicho estas dos cosas como para hacer más. Esto pasa siempre entonces con la composición de dos homotecias, independiente de la separación en casos. Cuando vamos a este caso, ya vimos que es una transformación rígida. Ahora es una transformación rígida que me está llevando a rectas en rectas paralelas. Entonces, por 2i, ¿cuáles eran las transformaciones rígidas que llevaban rectas en rectas paralelas? No son muchas. A cualquier recta la lleva una paralela. No son muchas, son las traslaciones y las simetrías centrales, nada más. Las demás, siempre hay rectas en las que no me la dejan paralela. Por 2i, la composición esta es una traslación o una simetría central. Bien, ahora al analizar y ahora recordemos lo que probamos al final del video anterior, es que las homotecias, si la razón era positiva, preservaban la orientación de la semirrecta, ¿no es cierto? Y la simetría central no preserva la orientación de la semirrecta. Entonces, y fijémonos que como K1 y K2 tienen, como K1 por K2 es igual a 1, ambos K1 y K2 tienen el mismo signo. Perdón por la letra. Tienen el mismo signo. Por lo tanto, H1 compuesto con H2 preserva. Entonces, si los dos son positivos, las dos H1 y H2 preservan la orientación de la semirrecta y la composición lo preserva. Si los dos fueran negativos, H1 y H2, las dos, invierten la orientación de la semirrecta, pero como le invierte una y le invierte la otra, se termina preservando. Entonces, en ambos casos, H1 compuesto con H2 preserva la orientación de las semirrectas. Por lo tanto, H1 compuesto con H2 es una, y tenemos dos posibilidades, traslación o simetría central. Pero ahora, agregando esta propiedad que preserva orientación de semirrectas, es una traslación. Las simetrías centrales nos la dan vuelta, ¿no es cierto?
es una traslación, que es lo que queríamos probar, ¿no es cierto? Acá les recuerdo el enunciado, veamos que una traslación. Una traslación, y bueno, la poníamos como T sub B, y habíamos dicho que era B. B era un vector que si le ponemos como origen el O2, acuérdense que lo que importa es la clase de equipolencia del vector, no el vector en sí, ¿no es cierto? Entonces, podemos poner cualquier origen, elegimos justo el que nos conviene, que es el H2, y entonces el otro sería HO1, K1 de H2. Sería el vector, porque a los dos la H2 me lo deja fijo y la H1 me lo lleva acá. Entonces ahí termina la primera parte de la demostración. La primera parte. Vamos a la segunda parte. Si K1 por K2 es distinto de 1. Y entonces ya sabemos que la composición, o sea, H1 compuesto con H2, satisface las propiedades 2 y 3 que caracterizaban a las homotecias, ¿verdad? Entonces, para llegar a ser una homotecia, entonces basta probar que satisface la propiedad I para lograr llegar a que esto es una homotecia realmente. O sea, si probamos esto, ya estamos. Es suficiente. Entonces, y la propiedad esta que era, es decir, que existe un punto fijo. Que hay un punto fijo. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Para esto, la forma más sencilla que yo conozco, pero puede ser que haya otras, entonces seguramente otras, es hacerlo en coordenadas. Entonces uno tiene los dos centros, ¿no es cierto?, de las homotecias, O1, O2, y entonces ponemos un sistema de abscisas. En realidad, el sistema de abscisas lo ponemos acá, entonces ponemos un sistema de abscisas en la recta O1, O2 con O1, no, perdón, el O2 va a ser el 0, igual al origen, o sea que sería el 0, ¿no es cierto? Y O1 positivo. O sea, recordemos que esto lo podemos ver acá, esto es positivo y esta la podemos identificar con la recta real, ¿no es cierto? Bueno, el sistema de abscisas, el ρ, o sea que a cada punto de la recta le asigna un número real y que era una biyección bárbara. Entonces pensemos en eso directamente. Entonces identificamos los puntos de O1, O2 con los números reales mediante el sistema de abscisas mediante la función ρ esa que ya usamos otras veces. Entonces ahora esto es para buscar un punto fijo. ¿Por qué? Porque el punto fijo va a estar acá, en esta recta. Eso, como habíamos mencionado, es más o menos como pensar uno tiene dos rectas en el plano. Si uno las dibuja, bueno, si la pendiente es la misma, puede ser que no se cortan, salvo que sea la misma, ¿cierto? Pero si la pendiente no es la misma, las rectas se van a cortar. Entonces, esto es lo que está pasando acá con las homotecias. Tenemos dos homotecias
si las razones no son inversas entre sí, va a haber un punto fijo. Eso intuitivamente hay que pensarlo un poquito y uno se da cuenta que es así, pero lo vamos a hacer algebraicamente, y el punto fijo aparece acá. Y para eso recordemos cómo era. Entonces, si tomamos un punto cualquiera x, sea x en O1 o 2, pero identificada con R, entonces directamente el x lo pensamos como un número real, ¿sí? Y entonces, ¿qué le hace? Hagamos h1 compuesto con h2 de x. Y esto, recordemos que nos daba acá. ¿Se acuerdan, no? Bueno, quizás convenga poner, primero voy a poner entonces h2 de x, y esto era HO2 K2 de x, y era, ¿se acuerdan que hay que hacer x menos O2 por K2 más O2? Claro, pero acá el O2 es el 0, entonces esto es K por X directamente. Fíjense que fácil al haber tomado O2 como el 0, esto queda así de fácil. Y si a esto lo llamamos D, esto está en los positivos, llamamos D a esta distancia, o sea que O1 se identifica con D, el O2 se identifica con el 0 en R, y este se va a identificar con el D en R y con el 0 en R. Entonces ahora esto nos dio HO1 K1 D, y en vez de X, esto fue a parar a K por X, perdón, K2 por X, K2 por X. Y esto da, ahora hay que hacer K1 por este punto, K2X menos O1 más O1, pero con las identificaciones que hicimos, esto es K2 por X menos D más D, y esto es igual a K1 por K2 por X más D por 1 menos K2. Bueno, acá lo escribí de nuevo, y entonces H1 compuesto con H2 tiene punto fijo X en O1 o 2 identificado con R, ¿no? Sí y solamente sí. Esta es una palabra, no sé si la han usado alguna vez para decir solamente sí. Y entonces sería X es igual a esto, ¿no es cierto? A K1 por K2 por X más D por 1 menos K2. O sea, para que haya punto fijo X debería cumplir esta ecuación. Bueno, y esto es sí, solamente sí. Y acá podemos pasar para un lado, para el otro. Ponemos X por 1 menos K1 por K2. Acá pasa esto, es igual a D por 1 menos K2. Sí, solamente sí. Y acá viene la importancia de la hipótesis, que K1 por K2 era distinto de 1, porque eso nos permite despejar este número, pasarlo dividiendo al otro miembro. Entonces nos queda X es igual a D por 1 menos K2 sobre 1 menos K1 por K2. Y entonces este es, bueno, este es el punto fijo en R, pero a este después hay que llevarlo a O1 o 2. De acá hay que ir a O1 o 2. Entonces acá traigo la recta. Si X es positivo, va a estar de este lado,
esta recta 1, 2, si x es negativo va a estar a este lado, y si x es mayor que d, ¿cuándo sería mayor que d? Bueno, hay que ver estas cosas. No siempre sale, aclaremos que no siempre sale el punto fijo entre O1 y O2, a veces el punto fijo se va para un lado, para el otro. Eso depende de las razones, lo que maneja esa situación son las razones. Pero acá hemos probado esto, entonces, por lo tanto, H1 compuesto con H2 satisface y, por lo tanto, por teorema de caracterización de las homotecias, resulta H1 compuesto con H2 igual a una nueva homotecia. De centro O3 tal que, y acá la ρ de O3, ρ era la función de abscisas, el sistema de abscisas, ρ de O3 va a ser igual a x, que es igual a d por 1 menos k2 sobre 1 menos k1 por k2. Y ese es el centro. Y la razón, bueno, acá en el teorema de caracterización de la homotecia, la razón era más menos el módulo de K1 por K2. Este es un detalle sutil porque nosotros tenemos que esta composición multiplica segmentos por el módulo de K1 por K2. Pero podría ser la homotecia de razón positiva o de razón negativa. Y entonces acá de nuevo hacemos el análisis de los signos. Que el producto, bueno, acá sería que el producto de dos cosas positivas da positiva, dos negativas da positiva, y si son mezcladas da negativo. Entonces analizando eso sale, entonces analizando las 4 posibles casos de signos para K1 y K2, se ve que la razón es K1 por K2. No es que sea ni positivo ni negativo, sino que es justamente esta. Lo hagamos. Entonces, bueno, esto se analiza igual que antes. Si K1 y K2 son positivos, entonces el producto es positivo. Y fíjense que si los dos son positivos, preserva semirrectas, H1, H2 preserva semirrectas, y entonces la composición tiene que preservar semirrectas, y entonces la composición tiene que tener razón positiva, y en este caso K1 por K2 es el positivo, y no menos K1 por K2 módulo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa si K1 y K2 son negativos. Bueno, entonces esto es positivo, ¿no es cierto? Ahora, si las dos son negativas, K1 y K2, las dos homotecias invierten la orientación de semirrecta, entonces la composición preserva la orientación de las semirrectas,
Entonces la composición tiene que tener razón positiva, que es esta. Entonces, acá esto implica, ¿no es cierto? En estos casos implica que H1 compuesto con H2. En estos dos casos pasa a ser igual a la homotesia H3, que es la H de O3, y la razón es K1 por K2, positiva en este caso. Y lo mismo pasa si K1, por ejemplo, si K1 positivo, K2 negativo. Entonces acá la composición no preserva la orientación de las semirrectas, la invierte. Entonces, bueno, acá sería K1 por K2 es negativo. Y en este caso, también H1 por H2 sería con K1 por K2, porque esto sería negativo. Bueno, lo mismo pasa si K1 menor que 0, K2 mayor que 0. Entonces pasa esto mismo, K1 por K2 es negativo y esto implica esto también. O sea, en todos los casos, tanto en los 4 casos, vale H1 compuesto con H2 igual a la homotesia de centro O3, que es el que dijimos antes, y razón K1 por K2. Y acá termina esta demostración, que bueno, es bastante importante en el sentido que vuelvo a traer el enunciado acá, que nos dice cómo es la composición de dos homotesias, y nos dice con mucha precisión. En los ejercicios ustedes van a tener que analizar varias cosas, como son si forman un grupo, por ejemplo, y bueno, ahí ya uno se da cuenta que aparece algo medio raro acá, como para que sea grupo, si las homotesias forman un grupo, pero después pregunta si las homotesias junto con las traslaciones forman un grupo. Y bueno, hay una serie de ejercicios muy lindos del práctico 3 que ya se lo está pasando a Adrián.